Yo pagaba 25,000 pesos para la manutención de mi hijo por amor, pero mi exesposa me puso una demanda porque quería más dinero para gastos personales. La jueza fijó una pensión de 7,000 pesos. Ahora perdió 18,000 por ambiciosa. Durante años, pagué voluntariamente 25,000 pesos mensuales para la manutención de mi hijo. No porque alguien me obligara, sino por amor. Quería asegurarme de que no le faltara nada, aunque ya no estuviera con su madre. Cada depósito era una promesa silenciosa de seguir presente, de ser responsable. Pero lo que comenzó como un acto de cariño, se convirtió en una trampa disfrazada de necesidad. Mi exesposa, Teresa, tenía un gusto peculiar por el lujo. Spa los fines de semana, ropa de marca para sí misma, cenas en restaurantes caros, todo parecía ir bien hasta que empecé a notar contradicciones. Mi hijo llegaba con los mismos zapatos rotos, la mochila desgastada y cuentos sobre que el dinero no alcanzaba. Pero, al mismo tiempo, las redes sociales de Teresa contaban otra historia: viajes, compras, fiestas. Un día cualquiera, mientras me preparaba para comprar un pequeño coche que me facilitaría el trabajo, decidí acudir al banco. Fue entonces cuando recibí una respuesta insólita: mi historial crediticio estaba comprometido. Confundido, pedí más detalles. La respuesta fue devastadora: alguien había falsificado mi firma para ser garante de un préstamo de 1,5 millones de pesos. ¿El responsable? Mi exesposa, Teresa. Con el corazón palpitando y la cabeza a punto de estallar, me dirigí directamente al abogado. Reunimos pruebas, revisamos firmas, documentos, movimientos bancarios. Todo apuntaba a ella. Y no solo eso, descubrimos que el préstamo fue utilizado para remodelar una propiedad a su nombre. Había jugado conmigo de la forma más baja: usar la manutención de nuestro hijo como escudo para un robo disfrazado de necesidad. Fui a su casa. La confronté con todo. No lo negó. Su respuesta fue fría: tú puedes pagarlo. No seas dramático. Es por el futuro de nuestro hijo. No podía creerlo. Había cruzado todos los límites. Me usó, y cuando no fue suficiente, me traicionó. En ese momento supe que esto ya no se trataba de dinero, era una cuestión de dignidad. La rabia fue desplazada por determinación. No iba a dejarme pisotear. Si la ley debía decidir quién tenía la razón, entonces que así fuera. Lo que no sabía Teresa era que yo no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Lo que comenzó como una simple manutención por amor, estaba a punto de convertirse en una batalla legal que revelaría más verdades de las que ella estaba preparada para enfrentar. Y así comenzó la guerra que ella misma desató, sin imaginar que esta vez no se enfrentaba al hombre que un día quiso complacerla, sino al padre que protegería su nombre, su hijo y su dignidad a toda costa. Cuando decidí acudir a los tribunales, no lo hice movido por venganza. Lo hice porque entendí que mi silencio solo había alimentado la avaricia de Teresa. La demanda la presenté con pruebas sólidas, documentos bancarios, peritajes caligráficos y testigos. Lo tenía todo. Pero lo que no esperaba era que ella, en un último acto de osadía, me demandara primero. Sí, fue ella quien se adelantó. Usó a su abogada para presentar una demanda por aumento de pensión, alegando que los 25,000 pesos mensuales ya no eran suficientes, que nuestro hijo requería atención médica especial, educación privada, transporte exclusivo, una lista larga de necesidades exageradas y manipuladas. La jugada fue astuta. Quería que el tribunal me viera como un padre negligente antes de que yo pudiera mostrar la verdad. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Teresa se presentó vestida de forma modesta, con maquillaje mínimo y una expresión triste. Su abogada habló de mí como si fuera un hombre que apenas daba lo mínimo, que no se interesaba por el bienestar de su hijo. La jueza escuchaba con seriedad, sin emitir juicio alguno. Pero mi turno llegó, y con él, los documentos. Mostré pruebas de que pagaba incluso más de lo estipulado por la ley. Exhibí estados de cuenta, facturas de gastos escolares, recibos de actividades extracurriculares. Y luego, vino el golpe final, el análisis pericial que demostraba que ella había falsificado mi firma para el préstamo. La sala se tornó silenciosa. La jueza levantó una ceja. Teresa se removía incómoda en su silla. La magistrada ordenó una revisión inmediata del caso. Suspendió la solicitud de aumento de pensión hasta esclarecer los hechos del préstamo. De pronto, la jugada de Teresa se volvía contra ella. La jueza no solo cuestionó su honestidad, sino que también sugirió que si se confirmaba la falsificación, el monto de la pensión podría ser revisado a la baja. Salimos de la sala. Su mirada ya no era arrogante. Era miedo. Sabía que había ido demasiado lejos. Intentó acercarse, hablar, explicarse. Lo hice por desesperación, dijo.
Pero ya era tarde. Lo que había comenzado como un abuso de confianza se había convertido en un acto punible ante la ley. Mis abogados siguieron adelante. No era solo por mí. Era por todos aquellos padres que son tratados como billeteras con patas. Y, sobre todo, era por mi hijo, para que supiera que su padre no se rindió cuando fue acusado injustamente. Teresa perdió algo más que dinero aquel día. Perdió su máscara. Y yo, aunque golpeado, me sentí más digno que nunca. El juicio no había terminado, pero el equilibrio de poder ya había cambiado. Ahora, ella era la que tenía que justificarse. Y esto, apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas desde la audiencia. La jueza ordenó una investigación más profunda sobre el préstamo, y mientras tanto, redujo la pensión a un monto provisional de 10,000 pesos hasta que todo se aclarara. Teresa intentó apelar, pero sus esfuerzos eran desesperados. Cada vez más pruebas se acumulaban en su contra. Fue en esa pausa judicial que descubrí más detalles oscuros. Mi abogado consiguió acceso al historial crediticio y bancario de Teresa. Ahí estaba todo: múltiples compras con la tarjeta vinculada a la cuenta del préstamo, pagos en tiendas de lujo, restaurantes costosos, spas. Nada que tuviera que ver con nuestro hijo. Cada recibo era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. La gota que colmó el vaso fue una transferencia de 200,000 pesos a la cuenta personal de su nuevo novio, un joven que decía ser coach motivacional y que en realidad vivía de lo que Teresa podía sacarle a otros. El rostro de la jueza, al ver esos movimientos financieros, fue revelador. Ya no había simpatía, solo decepción. En la siguiente audiencia, la magistrada fue contundente. Rechazó la solicitud de aumento de pensión y ordenó un peritaje forense al contrato del préstamo. El resultado fue irrefutable: la firma era falsificada. Teresa se quebró en plena sala. Lloró, gritó que no podía perderlo todo, que yo no entendía lo duro que era criar sola. Pero sus lágrimas no borraban sus actos. El Ministerio Público intervino. La jueza decidió remitir el caso a la Fiscalía para una posible imputación por falsificación de documentos y fraude bancario. Teresa, que había llegado confiada y altiva al primer juicio, ahora salía del tribunal escoltada, con el rostro cubierto y sin emitir palabra. Para mí, no fue una victoria para celebrar con júbilo. Era una sensación extraña: alivio por no haber caído en su trampa, tristeza por ver hasta dónde una persona puede hundirse por ambición. Lo más doloroso era pensar en mi hijo, que quedaba atrapado en medio de todo. Esa misma tarde, lo recogí en la escuela. Me abrazó sin decir una palabra. Tenía los ojos tristes, como si comprendiera más de lo que debería para su edad. Le prometí que todo iba a mejorar, que luchaba por él. No necesitaba saber todos los detalles, pero sí merecía tener a alguien de su lado que no le fallara. La historia aún no terminaba. Faltaban pasos legales, decisiones por tomar, cicatrices por sanar. Pero por primera vez, sentía que la justicia no era solo una palabra. La verdad empezaba a abrirse paso, y yo no pensaba detenerme. Teresa había jugado con fuego y se estaba quemando. Y lo que antes era su ventaja, el silencio y la manipulación, se había transformado en su peor enemigo. Ahora, la verdad era mi aliada, y tenía mucho que decir. Las noticias del caso se propagaron rápido. Las redes sociales replicaban titulares como "Exesposa enfrenta cargos por fraude en pensión" o "Padre demuestra falsificación en tribunal". Aunque nunca busqué fama, me convertí en símbolo involuntario de aquellos que luchaban por justicia en silencio. La atención mediática no me gustaba, pero sirvió para algo importante: más padres se animaron a hablar, a no callar por miedo. Mientras tanto, Teresa se refugiaba en casa de su hermana. Mis llamadas eran ignoradas, excepto cuando se trataba de temas relacionados con nuestro hijo. Su abogado intentaba negociar un acuerdo que redujera la exposición legal, pero el fiscal ya tenía suficiente material para abrir una investigación formal. La falsificación de firma, el uso indebido de fondos y la manipulación judicial no eran temas menores. Mi abogado me aconsejó mantenerme firme pero cauteloso. «No la provoques, deja que los hechos hablen por ti», me dijo. Acepté el consejo, aunque por dentro hervía de rabia contenida. No podía olvidar cómo Teresa manipuló todo, cómo me convirtió en el villano para su conveniencia, y cómo usó a nuestro hijo como escudo emocional. Un día, al salir de una reunión con el fiscal, recibí un mensaje inesperado. Era un correo electrónico enviado desde una cuenta secundaria de Teresa. El asunto decía: «Perdón no basta, pero...». Dudé en abrirlo, pero lo hice. El mensaje era largo, desordenado, con faltas ortográficas y una mezcla de rabia, culpa y miedo. Decía que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que se sintió atrapada, que el dinero se le fue de las manos y que ahora temía perderlo todo, incluso a su hijo.
No respondí. No porque fuera cruel, sino porque no podía confiar en palabras escritas detrás de un escudo digital. Lo que necesitaba era ver acciones. Y esas acciones llegaron una semana después, cuando Teresa se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público para colaborar en la investigación. No podía revertir lo hecho, pero al menos parecía dispuesta a asumir las consecuencias. En paralelo, el juez autorizó que se me devolviera el control de la cuenta bancaria compartida que habíamos abierto cuando nació nuestro hijo. También se eliminó cualquier obligación económica mía sobre el préstamo de 1.5 millones. El banco, tras ver las pruebas de falsificación, me exoneró como garante. La carga legal, al fin, comenzaba a soltarse de mis hombros. Nuestro hijo fue citado por una psicóloga del tribunal. Querían asegurarse de que no estaba siendo afectado emocionalmente por el conflicto. Afortunadamente, sus respuestas reflejaron que se sentía más seguro conmigo. Mi papá siempre me recoge. Mi papá me escucha. Mi papá no grita, escribió en uno de los ejercicios. Fue como recibir una medalla invisible. No por orgullo, sino por saber que no lo había perdido en el proceso. Teresa aún enfrentaba un juicio penal. Pero la historia, que parecía destinada a quebrarme, ahora me estaba forjando. Aprendí que la verdad necesita valentía para salir a la luz, y que cuando luchas con el corazón limpio, la justicia, aunque lenta, encuentra su camino. Lo que alguna vez fue una pesadilla legal se transformaba poco a poco en una liberación emocional. Y aunque no podía borrar lo vivido, sí podía construir algo nuevo, sobre cimientos reales y no sobre ruinas de cristal. El día del juicio final llegó más pronto de lo que esperaba. La sala estaba llena. Teresa, mi exesposa, se sentó al otro extremo, flanqueada por su abogado y su hermana. Su rostro, que en otro tiempo me había parecido dulce, hoy solo reflejaba cansancio y resignación. No había cámaras en la sala, pero el peso de las miradas era suficiente para entender que este juicio ya era más que personal, se había convertido en un precedente. El fiscal presentó su caso con una claridad implacable. Exhibió los documentos falsificados, las pruebas de transferencias bancarias, los testimonios y peritajes. Cada palabra era como un clavo más en el ataúd de la mentira. Teresa no dijo nada, no intentó defenderse. Solo bajó la mirada mientras todo su castillo de arena se venía abajo. Mi abogado, por su parte, se limitó a reafirmar mi posición. Nunca me negué a cumplir como padre, ni emocional ni económicamente. El problema no era la manutención, sino el abuso. Cuando se manipula un sistema pensado para proteger a los más vulnerables, todos pierden. Yo solo buscaba justicia, no venganza. Después de varias horas de exposición, el juez habló. Declaró a Teresa culpable de falsificación de documentos, fraude y abuso de confianza. La sentencia fue suspendida condicionalmente, siempre y cuando cumpla con ciertas medidas, restitución económica parcial, trabajos comunitarios y terapia obligatoria. Más importante aún, perdió la custodia principal de nuestro hijo. El juez consideró que, por el momento, lo mejor para él era vivir conmigo. Teresa rompió en llanto. Tal vez por la vergüenza, tal vez por la derrota, tal vez por todo junto. Yo no sentí alegría, sino una mezcla de alivio y tristeza. Nadie gana del todo en un proceso así. Solo se sobrevive, se reconstruye, se aprende. Esa noche, en casa, mi hijo y yo preparamos pasta. Él quiso ponerle salsa de tomate en forma de carita feliz. Mientras comíamos, me preguntó, ¿Mami va a estar bien? Tragué saliva antes de responder. Sí, hijo. A veces, cuando uno comete errores, tiene que pasar por momentos difíciles para aprender. Pero va a estar bien. Lo miré y entendí que todo lo vivido había valido la pena. Porque ahora podía criar a mi hijo sin miedo, sin chantajes, sin mentiras. La libertad no siempre llega con aplausos, a veces llega en forma de silencio y paz. Meses después, recibí una carta de Teresa. Escrita a mano, sin adornos. Me agradecía por haberla enfrentado. Por no haberle devuelto el daño con más daño. Me decía que, por primera vez en años, estaba tratando de ser una mejor persona, no por los tribunales, sino por su hijo. Guardé la carta. No como un recuerdo triste, sino como prueba de que incluso las historias rotas pueden dejar enseñanzas. Aprendí que el amor verdadero no se mide en dinero, ni en favores, ni en manipulaciones. Se demuestra en la constancia, en la verdad y en la voluntad de proteger a quienes más importan. Y así, entre días de reconstrucción y nuevos comienzos, nuestra historia terminó con justicia. No perfecta, pero suficiente para sanar. A veces la vida nos enfrenta a situaciones injustas, especialmente cuando quienes deberían caminar a nuestro lado eligen aprovecharse de nuestra bondad. Esta historia no es solo sobre una batalla legal ganada,
sino sobre la importancia de defender nuestra dignidad, incluso cuando hacerlo implique dolor, pérdida o confrontación. Lo más valioso que puede dejar una experiencia así no es la victoria sobre otro, sino el descubrimiento de la fortaleza interna que ignorábamos poseer. Cuando se lucha por la verdad, no se trata de destruir al otro, sino de reconstruirnos a nosotros mismos en base a la justicia y el amor genuino. Esta historia nos recuerda que no todo lo que se pierde es una tragedia, y no todo lo que se gana es material. A veces, la verdadera riqueza está en poder mirar a los ojos a nuestros hijos y decirles con certeza, luché por ti, por tu bienestar y por lo correcto. Porque al final, las máscaras caen, las mentiras se derrumban, y solo permanece aquello que se construyó sobre la base firme de la verdad. Esa es la victoria que realmente importa.